Soy Nina, tengo 19 años, soy de Capital Federal, soy música y me gusta el arte en todo tipo de disciplinas. Me nombro como una persona de género fluido, no binaria. Inspirada en Sofía Yusen, me propuse recuperar la memoria colectiva de las mujeres que abrieron camino. Para mí, recuperar un poco esta memoria, en un punto tiene que ver con el intercambio generacional, porque me gusta escuchar y aprender y también devolver. Es un intercambio de dos lugares muy diferentes. María Inés Teisey rompió con el mandato familiar. No quiso ser maestra y decidió dedicarse al cine. Participó de algunas de las películas más importantes del cine nacional y fue la primera directora de fotografía mujer en estrenar comercialmente en Argentina. María Inés siguió su instinto y fue en busca de lo que quiso. Como que creciste entre primos varones y que tu mamá quería que fueras maestra. Sí. Y vos elegiste como tu camino, digamos. ¿Cómo sentís que fue en esa época decir que no al mandato de tu familia? Y fue difícil. Digo, no en el momento, porque, no sé, creo que si yo lo pensaba, no lo hacía, pero yo terminé el secundario y empecé, vaya a saber por qué, por el mandato, seguramente, en la Universidad de La Plata, química, licenciatura en química, que hice 2 años, di un final y me fui. Sí. Y cuando dije que dejaba la universidad y que iba a empezar a estudiar cine, se armó un lío, pero terrible. Y encima vivíamos en Lomas de Zamora, o sea que yo trabajaba y estudiaba en la capital, y era, imagínate, hace 45 años, yo llegaba a las 12 de la noche, 12:30, todos los días, cuando yo llegaba, había quilombo. Y bueno, fue sobre todo mi madre, ¿no? Por ahí era más el miedo, ¿no? Porque mi viejo decía, claro, vivíamos en Loma del Zamora, te pueden violar. Yo me acuerdo que te pueden violar. Yo bajaba del colectivo, tenía que caminar 2 o 3 cuadras a las 12 de la noche. Sí, cómo vivimos con ese cuidado y ese peligro. Ahora actualmente también eso. Claro, es pero antes era mucho más, estaba mucho más, menos intenso que ahora, todo eso. Por ahí estaba más cubierto, ¿no? Sí, no probablemente. Se decía, no se hablaba. Probablemente está invisibilizado. Claro. ¿Conocías algún colectivo de mujeres, alguna pequeña agrupación o algo así? No, yo nunca estuve ni cerca digamos, de grupos feministas o del feminismo. Tuve que... me decían siempre mis compañeros, todos me decían, hasta mis parejas también, son feministas, pero nunca estuve militando. Claro. La militancia que hice, la hice en política. Y sí había una cosa terrible en política de prejuicio, Sí. con esto, que una cosa que yo todavía tengo que, lo tengo incorporado, ¿no? Tengo que estar muy atenta porque me surge, porque es así. Pero me parece que ustedes, digamos, la generación de ustedes tiene una cosa que es fantástica, y es que no tienen prejuicios, digamos. Yo lo que veo es que están estudiando o son egresados, por ejemplo, pero están trabajando en algún proyecto profesional o no profesional, a su vez están dando clase, que eso es una cosa que yo personalmente creo que mi generación no la tuvo. Por ejemplo, los maestros con los que yo trabajé, que son los directores de fotografía, como el Bubi Estañaro, Miguel Rodríguez, el Django Monti, no me llamaban la piba, ellos sabían cómo me llamaba, pero en general el resto, sí. ¿Sentís que era como una sorpresa verte ahí? Y sí. Sí.
Y aparte creo que en la segunda película que hice, que era una película terrible porque era la época que había censura. Entonces se hacía doble versión. Una película muy trucha. Y entonces las mujeres estaban con corpiño y sin corpiño haciendo la misma secuencia. Y cuando yo empecé a sacar fotos y las vio el productor, dijo, estas fotos no sirven. Inmediatamente, pero me acuerdo porque llegué a mi casa llorando, dijo, yo les dije que no contrataran a una mujer. Y entonces ahí yo, entre medio, le dije, ¿pero qué es lo que ves mal? Dice, porque, por ejemplo, dice, en la minifalda, dice, vos cortás en la minifalda. Bueno, tenés que sacar la pierna. Sí. O en los escotes. Bueno, ¿para qué? Claro. Le hice unas fotos que eran pornográficas, claro, ya casi. Y al final, son cosas que recuerdo mucho, ¿no? En el asado de fin de filmación, el tipo se paseaba conmigo, agarrándome del hombro y decía, yo a esta piba le enseñé a sacar fotos. Claro, no. El Toto Rey, doy el nombre y apellido, pues ya no está seguramente. Claro, y esas películas iban digamos, al exterior, o no sé, Latinoamérica. Pero como no había censura como acá, sí, por eso se hacían las dos versiones. Ah, mira, no había censura. No, en algunos países no, acá sí había. Claro. Entonces, ¿sentís que te pasaba? Como que te sentías quizás, al ser como la única mujer, quizás rebajada en un montón de cuestiones, pero sexualizada? Y por ahí me miraban el culo, claro. Claro. Sí. Nunca tuve, la verdad que nunca tuve ningún episodio, digamos, ni de acoso, ni de nada. Pero sí, había, claro. Y lo que había muchas veces es charlas entre ellos en la cámara, y como yo, mi posición en general estaba en la cámara, que yo me daba cuenta de que decían groserías muy fuertes para que yo escuchara. Ah, mira. ¿Cuándo y cómo apareció la fotografía en tu vida? ¿O cómo te encontraste con ella? En realidad, yo creo que empezó en forma de cine. Cuando yo estaba en cuarto o quinto, me parece, quinto año. Yo ya, porque me recibí un año antes, a los 15, a los 16 años, veía mucho cine, pero cine de Hollywood. Digamos, me parece que paralelamente había una cámara en mi casa que era de mi viejo, que era un cajoncito Kodak, que en realidad te lo regalaban cuando comprabas la emulsión, cuando comprabas los rollos fotográficos. Y a mí me parece, porque no lo recuerdo demasiado, que empecé a sacar fotos con ese cajoncito. Pero el cine me parece que desde el principio tuvo que ver con la imagen. Un día, no sé cómo, me entero en la escuela, que era la escuela de Adrogué, el Nacional de Adrogué, que Torre Nilsson estaba filmando. Y estaban filmando una película que se llama La mano en la trampa. Justamente La mano en la trampa. Y cuando yo me enteré, me escapé del cine, mirá. De la escuela, con delantal, por atrás, me acuerdo por atrás, y me fui. La única vez que me rateé sola. Y me dijeron la dirección, fui hacia mi futuro, digo yo. Y veo la filmación, que era la primera vez que veía la filmación, en la calle, un montón de gente hablando, no sé, unas luces impresionantes, porque claro, todavía era el 60 y pico y la emulsión no tenía tanta sensibilidad. Y hay una cosa que me llamó la atención de todo eso, que dije, es un mundo, es un mundo que es más lindo que el que yo estoy viviendo. Me parece que sentí eso. Y lo que me acuerdo de todo eso es el pelo rosa que tenía
teñido Elsa Daniel, que después me di cuenta, nunca había visto una mujer con pelo rosa. Después me di cuenta, estudiando fotografía, de por qué estaba con rosa, para parecer más rubia, porque el blanco y negro no era sensible a ciertos colores. Y Paco Rabanal, que era un actor español divino, con unos ojos verdes, también un hombre que muy lindo, claro, maquillado. Digo, ¿y esto? Y al otro día, cuando me fui, porque miraba la hora de terminación de la clase, pregunté dónde iban a estar y volví. Fui 2 días a la filmación. Que yo tengo, me acuerdo perfectamente cuáles eran las escenas que estaban filmando. Y me parece que eso fue una cosa que descubrí que había algo con todo el cine, digamos, de Hollywood que yo veía, que era más lindo de la realidad que yo estaba viviendo y que tenía que ver también con la imagen, ¿no? Paralelamente, me parece que nunca me separé de la cámara fotográfica y a su vez, en ese momento, ya pasando un par de años, ya estaba en pareja con el papá de mi hijo y formamos, porque yo lo había conocido estudiando cine en ACE, que era la Asociación de Cine Experimental. Y ahí era un grupo bastante grande de gente que todos hombres, claro, que estaban en las mismas condiciones que yo, que querían, que a cada uno le gustaba, a uno le gustaba la edición, el otro le gustaba, la producción, pero que queríamos entrar en lo que era la industria para poder vivir de eso. Y uno de ellos, que era muy joven, Carlos Sforzini, era jefe de producción de la productora de publicidad, debía ser la primera productora que tuvo Pino Solanas. Y ahí me llama para hacer fotografía fija. Y ese es el primer trabajo de fotografía fija que hago. Muy lindo porque, había un buen director de fotografía y pude hacer un trabajo muy lindo. Y ese trabajo después lo vio Bubi Stagnaro, mi primer maestro, para mí el tipo más importante técnicamente de los últimos 40 años del cine, ¿no? Y en un momento me dijo, cuando vio las fotos de Paño Verde y todo eso, me dijo, venía a trabajar a la productora de él. Me dice, Fabio está por filmar, esto lo puedo decir ahora, Severino Di Giovanni, que nunca se hizo, porque cayó la censura, no sé, una cosa política. Inmediatamente se hace, se hace el proyecto de Nazareno. Y ahí me lleva como fotógrafa de filmación. Tuve también la posibilidad de trabajar no solamente con buenos maestros, directores de fotografía, sino buenos directores, que también es interesante. Y todo el tiempo yo estuve al lado de la cámara. Todo el tiempo escuché, aparte de las groserías, escuché cosas que me fueron enseñando. Y en algunas películas, por ejemplo en Nazareno, eso lo hice bastante. Yo iba a ver lo que se llamaban campeones. O sea, yo veía lo que hacían y al otro día veía lo que se había filmado. Eso a mí me enseñó muchísimo. Lo que pasa es que era, tenía la filmación, iba al laboratorio antes de la filmación y por otro lado hay veces que tenía el laboratorio en mi casa y como no existía la Polaroid todavía o no la compraban porque recién había salido y era muy cara, claro, tenía que hacer fotos de un día para otro, o sea, revelar y copiar fotos de continuidad, por ejemplo. Yo creo que la dirección de fotografía, la fotografía o la dirección de fotografía es crear el clima para acompañar al director a contar las historias. Y eso es también la elaboración de la mirada. Que eso es lo que tenían muchos directores con los que yo trabajé de fotografía. Hace un rato hablaste de la censura. ¿Sentís que en algún momento como tuviste miedo de hacer tu arte? No, la censura era de las imágenes o no. No, la única
película que, bueno, pero ya estábamos a finales del proceso, fue La historia oficial, que yo me enteré después muchos años, que hubo problemas con la nenita, no sé si se acuerdan, que hay una nena bastante protagónica y un día que volvía su madre con la nena a su casa, tuvieron un encuentro con gente que los amenazó. Entonces hubo un problema, pero ya estaba terminando, porque, digamos, fue la primera película que habló de bebés robados, ¿no? Entonces cuando se enteraron de cómo iba a ser la película o qué contaba la película, igual, digamos, la película fue un gol, fue muy buena, sacó el Oscar, y lo mejor de todo es que le mostró al mundo por primera vez lo que estábamos pasando, lo que habíamos pasado. ¿Había alguna mujer que haya sido referencia tuya en aquel momento? Sí, la mujer, digamos, que yo admiro mucho es Agnès Varda. También toma situaciones de mujeres, de la mujer o de la vida de la mujer que no se habían tomado hasta ahora, ¿no? Que hasta ese momento, quiero decir. Y también es la única mujer en ese grupo maravilloso de lo que fue la Nouvelle Vague, pero es la única mujer, ¿no? Pero acá la verdad que no, digamos, me parece que la mujer más importante, hasta toda la generación de ahora, que hay muchas mujeres interesantes haciendo dirección, fue María Luisa Bember, ¿no? Que yo trabajé solo en la primera película, con Lita Stantic también. También fue como una cosa, mira, elige una mujer como productora. Claro. Igual ella tenía, no habla nada de su gran talento, pero tenía las posibilidades económicas también, ¿no? Que eso, digamos, es un factor. Es un factor siempre en todas las personas, ¿no? Y Bember no es un factor chiquito. Claro. Ese apellido, quiero decir, esa fortuna, quiero decir. Sí, ¿no? sí. Fuiste la primera directora de fotografía mujer en estrenar comercialmente en el país. Contanos de esa película, Revelación. Sí, fue muy lindo porque esto que contaba de la primera película que yo hice como fotógrafa de filmación, Mario David, es el que me llama para hacer, sabiendo que yo quería ser directora de fotografía, siempre, hacía muchos años, y con su hija hicimos Tren Gaucho, corto que tuvo muchísimos premios, mucha circulación y por suerte también un premio a mi trabajo en Alemania de parte de los rusos. Bueno, lo cierto es que cuando él planea hacer la revelación, me llama para hacer la dirección de fotografía. Y fue muy lindo, la verdad que muy lindo. Lo primero que pensé es, por ejemplo, ¿a quién llamo de equipos de técnicos, no? Y si no tuve duda, llamé, digamos, un equipo al que yo los quería, digamos, tenía mucho acercamiento. Y hay una cosa muy graciosa porque el primer día de filmación era 2 pisos. Y entonces, bueno, por el plan de filmación se empezaba abajo, pero había que armar un dormitorio arriba de luz. Entonces Federico Fernández, que era el jefe del equipo, estaba arriba y entonces me decía, mi amor, me dijiste que era, qué sé yo, no me acuerdo, 1000, ahí no sé qué. Al rato decía, mi amor, porque me llamaba mi amor, hasta que hubo como una cosa y se dio cuenta que era jefa yo, digamos, en ese momento. Pero fue muy gracioso, porque decía, mi amor. Claro. ¿Por qué decís que Fabio fue tu maestro? No maestro, sino, digo, por esto que contaba, que por ahí fue, creo que la tercera película que yo hice, y encontré a un director sin demasiada charla, nos exigía a todos
hacer lo mejor que podíamos cada uno individualmente en nuestro trabajo. Porque me parece que él le ponía el amor, toda esta cosa del talento, la locura también, ¿no? Que inspiraba. Y no siempre pasa, a lo mejor por problemas de uno o por problemas del director, el que da, digamos, el que pone el clima, la clave en una filmación es el director. Y en él había toda una cosa también de niño, ¿no? De jugar, a ver, ponemos la cámara acá, y si no la ponemos acá, y si no la ponemos acá. Y había días que decía, hoy no estoy para filmar, agarraba el coche y se iba. Digo, pero había una cosa de sensibilidad muy fuerte, y también me parece que fue alguien que no siempre sucede en el cine argentino, que tomó la identidad y la cultura popular de una manera muy poética. La pobreza de la gente, digamos, no lo hizo con un nivel poético que, bueno, que no lo tienen o no se lo plantearon algunos directores, ¿no? Para mí fue aparte de un crecimiento porque yo recién empezaba, ¿no? Y aparte con un respeto, fue alguien hablando. Nunca dijo un chiste, nunca le escuché un chiste. Él nunca había trabajado con una fotógrafa y nunca escuché nada, no vi ninguna mirada, una sonrisa, nada, todo lo contrario. Y eso también habla de una persona, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la juventud? Y lo importante es la pasión. Y si tenés pasión, tenés todo. Porque te va a llevar por distintos caminos, en algún momento te equivocarás, pero vas a profundizar, vas a contextualizar todo hacia lo que vos querés. Y creo que era, no sé, Bresson me parece que era, que dijo que el cine es un modo de vida. Y yo siento que mi elección me mejoró la vida, me hizo vivir momentos, conocer personas, lugares que no lo hubiera podido hacer de otra manera. Y aparte, digo, el trabajar en algo que es muy caro para mí es el regalo, ¿no? No el regalo, pero es lo que quise hacer siempre, ¿no? Y que sigo haciendo ahora con en general con la docencia y por ahí con algún trabajo chico. Lo que pasa es que, digo, tengo bastante trabajo, digo, muchos años y algún cansancio. Entonces, bueno, tengo que dosificar, ¿no? Al principio te ofrecieron dar clases, como que te negabas un poco. ¿Por qué? No tenía tiempo, porque en general hubo épocas de muchísimo trabajo, algunas de no tan trabajo, por ahí me ofrecieron en un momento donde tenía mucho trabajo. Y después había como, yo tenía el prejuicio de clases, no. Porque la gente que daba clases era gente que no había entrado que es un prejuicio nada más, que no había no había trabajado demasiado en la industria. Por eso admiro, digo, los jóvenes que veo, que los egresados por ahí, que están trabajando en la universidad y trabajan en una película que sale y tienen una apertura mucho mejor de la que tuvimos nosotros, por lo menos yo y creo que gran parte de mi generación, porque también eso lo siento con algunos compañeros, ¿no? Que empezaron también o que dan clases y que bueno, eso tenés que empezar a acomodar, porque la manera con que yo fui recabando información es muy distinta a tenerlo acomodadito para poder darlo. Entonces todo eso es todo un proceso interno que no es fácil, qué sé yo, ¿no? Te lleva un tiempo, ¿no?
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.